Hoy nos encontramos en Al Paredón con Guácharo con un invitado muy especial. Se trata del doctor Mariano Rodríguez Suárez, quien es economista, abogado, constitucionalista y adicionalmente a eso profesor universitario por muchísimos años. Es contralor del departamento del Tolima y, bueno, una figura pública prominente del departamento del Tolima y del país. Doctor Mariano, bienvenido al Paredón con Guácharo y muchas gracias por atender esta convocatoria. A usted muchas gracias, señor director. Quise invitarlo porque últimamente han pasado muchas cosas. Una decisión que toma el Consejo de Estado con relación a determinar hacer una suspensión al decreto, hoy llamado por muchos juristas el decretazo proferido por el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, el presidente, firmado por todos sus ministros, donde ordenan la suspensión y los efectos que este acto administrativo pueda tener para evitar también, diría yo, que la institucionalidad se vea abocada a cometer errores producto de lo que muchos manifiestan, porque eso lo va a determinar al final el Consejo de Estado, un exabrupto jurídico. ¿Qué explicarle a todos los insolentes con relación a este tema? La política tiene tres momentos. Uno, el orden vigente. Dos, la crítica al orden vigente. Y tercero, la creación de un nuevo orden. Estamos en el segundo momento, la crítica al orden vigente. ¿Cuál es el orden vigente? El orden constitucional. Llámese poder legislativo, llámese poder ejecutivo y llámese poder judicial. Ese es el orden vigente. Pero ¿qué es lo que está haciendo desde el momento en que fue elegido el actual presidente de la República? Recuerden, vamos a hacer recordación. El día que proclamó el triunfo, el doctor Gustavo Petro dijo: señor fiscal, es que usted tiene que poner en libertad a los miembros de la primera línea. Y en ese mensaje, la gente no alcanzaron a entender la dimensión y la profundidad que él mismo tenía, doctor Jesús Alberto. ¿Por qué razón? Porque es que la Fiscalía, ni el fiscal general de la Nación, ni ningún fiscal en Colombia otorgan libertades. El procesado adquiere la libertad cuando el juez de control de garantías ordena su libertad, cuando está procesado. Y cuando está condenado, quien ordena la libertad, quien otorga la libertad es el juez de ejecución de penas. De tal suerte que si el candidato triunfador ese día le dijo al fiscal: usted tiene que poner en libertad a los miembros de la primera línea, estaba desconociendo al órgano de investigación penal en Colombia. Y no solamente al órgano de investigación penal, a todo el Poder Judicial. ¿Por qué al Poder Judicial? Porque es que el fiscal general de la Nación es elegido y al Poder Ejecutivo. El fiscal general de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna que presenta el presidente de la República. Entonces, si le dice usted ponga en libertad a los miembros de la primera línea, uno procesado y otros condenados, estaba desconociendo las competencias de esos tres órganos. Primer punto. Lo último que acontece es que el Congreso de la República, en su comisión séptima, ordena el archivo de la reforma laboral. ¿Listo? Y lo archivaron. En ejercicio de sus competencias, dice el artículo 114 de la Constitución Política, dice que son atribuciones del Congreso de la República reformar las leyes, reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. ¿Listo? Pero en armonía con ese artículo, el artículo 150 de la Constitución dice que al Congreso de la República le corresponde hacer las leyes, reformar la Constitución. Y el ordinal primero dice que son los jueces, quienes interpretan, derogan y reforman las leyes. De tal suerte que si el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones, archivó esa reforma, en forma rebelde, en una rebelión absoluta, el presidente llega y convoca, oigan, su Alberto,
convoca, y lo que estoy diciendo lo estoy sustentando con las normas constitucionales, en forma rebelde convoca que a una asamblea popular, y resulta que eso de la asamblea popular es una forma de participación democrática. El artículo 104 de la Constitución de la Constitución Política de Colombia nos dice con absoluta claridad que el presidente de la República, oígase bien, que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto del Senado de la República, presentará consultas sobre trascendencia nacional al pueblo. Listo. Perfecto. Entonces, eso nos dice el artículo 104. De tal suerte que si el Senado de la República archivó ese proyecto de reforma a título de que en forma rebelde se convoca a una asamblea popular. El gobierno dictó un decreto diciendo que si no le aprobaban la reforma laboral, entonces se tenía que hacer una asamblea popular en forma rebelde. Y el Congreso de la República, el Senado, aprueba la reforma laboral. Anoche se aprobaron los últimos artículos. Y hoy persiste el presidente de la República en la convocatoria de esa asamblea popular. Pero ayer el Consejo de Estado, oígase bien lo que estoy diciendo, estoy desnudando los atentados con el orden constitucional vigente, con el orden político vigente. Ayer el Consejo de Estado dijo con absoluta claridad que se anulaba, que se suspendía los efectos de ese decreto que se llamó el decretazo de una convocatoria a la Asamblea Popular. A la consulta. A esa consulta. Si los efectos del decreto se suspenden, entonces simple y llanamente quedaron aplazados hasta cuando el mismo Consejo de Estado decida de fondo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto. Aquí vienen unos temas que yo no sé de dónde diablos se inventaron la fórmula que dice que el competente para decidir sobre esta situación es la Corte Constitucional. No. La jurisdicción contencioso-administrativa en cabeza del Consejo de Estado es la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa de la República. Oiga, doctor Mariano, lo voy a interpelar. Sí. Porque es que entonces en las universidades, en la historia del derecho, y todos los docentes que yo conozco y que nos han dado derecho alguna vez en la vida, pues estarían equivocados, porque su afirmación es contundente. O sea, la máxima autoridad administrativa en Colombia es el Consejo de Estado, o sea, de lo contencioso administrativo. ¿Quién tiene la capacidad de negar esto o de inventarse una leguleyada para plantearnos que esto lo debe revisar en la Corte Constitucional cuando ella tiene que estar velando por la Constitución política? El Congreso de la República se arrodilló y fue chantajeado por el Ejecutivo Nacional. Eso es una dictadura. Ojo con el planteamiento suyo. El artículo 4 de la Constitución Política es incontestable. Es la supremacía de la Constitución Política. ¿Qué nos dice ese artículo 4 de la Constitución Política? Nos dice, comillas, la Constitución es norma de normas. En caso de contradicción entre la norma superior y otra de inferior categoría, se aplicará siempre la Constitución Política. Punto. Aparte. El artículo 241 nos habla, el 239 particularmente, nos habla que la Corte Constitucional está integrada por un número impar de abogados, de integrantes, listo. Y el artículo 241 le asigna las competencias a la Corte Constitucional. Y entonces nos dice el artículo 241, nos dice que a la Corte Constitucional, pónganme atención, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política. Para ejercer sus funciones puede ordinar primero, declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
las demandas que presenten los ciudadanos por vicio de procedimiento, demandas de inconstitucionalidad contra la Constitución, listo, por vicio de procedimiento de su forma. Eso lo dice el ordinal primero del artículo 241. Pero ojo con lo que le voy a decir, de donde la Corte Constitucional lo que tenía, que discúlpeme, es que esto es lo peligroso. Y muy buena la observación que usted me hace sobre la cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa. Ojo, el peligro en que anda la democracia en Colombia. Yo defiendo la democracia, yo defiendo el orden constitucional. Y en la Cámara de Representantes, ya el Senado de la República ya dictó su decisión. Pues lo que tienen que hacer es darle cumplimiento a esa decisión, y en ese caso, en cumplimiento de ese artículo 241 ordinal primero de la Constitución Política, la Corte Constitucional lo que tenía era que declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, porque está demostrado que existen vicios de procedimiento en su formación. Eso es absolutamente incontestable. La Sala Constitucional le correspondía el ejercicio de velar por el orden constitucional, de tal suerte que a estas alturas, si la Constitución Política estableció que el control lo hace la Corte Constitucional de la exequibilidad o inexequibilidad de la Constitución Política, pues se tienen que acatar eso. Lo demás es una dictadura. Pero ojo, es que si el Consejo de Estado dictó la providencia suspendiendo los efectos de ese decreto, pues es lógico que esa decisión del presidente de la República, que está insistiendo en esa consulta popular, es desconocer al Poder Judicial en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, llámese Consejo de Estado. Entonces, ¿de dónde a dónde se atraviesa el señor presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, a desconocer esa atribución, esa facultad constitucional que le otorga la responsabilidad de darle colaboración al Poder Judicial para que cumpla sus atribuciones? El artículo 121 de la Constitución Política nos dice con absoluta claridad, y me disculpan la inmodestia, sin lugar a ser rectificado, nos dice el artículo 121, nos dice que ninguna autoridad de la República podrá ejercer funciones distintas de las que establece la Constitución Política y la ley. Y si la Constitución Política le dijo a la jurisdicción, al Consejo de Estado, cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, usted tiene que declarar la nulidad de los actos administrativos, y resulta que lo que dicta el Congreso de la República de un acto administrativo, pues ¿qué tiene que hacer? Pues simple y llanamente someter eso a la consideración, no, fallar conforme a lo que dice la Constitución. El doctor Mauricio Gaona, que es docente de la Universidad de Pensilvania, oiga, de Harvard, la mejor universidad del mundo, que es profesor de yo no sé cuántas universidades universales del mundo, está coincidiendo, o yo estoy coincidiendo con él, que me disculpe el doctor Eduardo Montenegro, el fiscal general de la Nación, pero el que está secretario por fuera de la porcelana es el señor ministro de la Justicia en Colombia, y el que está sentado es el doctor Gaona, y con Mariano Rodríguez. Somos nosotros los que estamos. Pero es más, no solamente somos nosotros los que estamos exponiendo una defensa acérrima del Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Porque existen los más grandes, escuchen los noticieros, los más grandes constitucionalistas, los columnistas más importantes de Colombia hoy y del mundo, están diciendo que el gobierno de Colombia está desconociendo el Estado Social de Derecho y está desconociendo el orden constitucional. No nos queda otra alternativa sino aceptar que el Consejo de Estado es el que declara la nulidad o no nulidad de la existencia de ese decreto, y ya dijeron que se suspendía esa decisión, y lo que tenemos es que acatar los colombianos para no caer en una dictadura. Pero yo sigo exponiendo mi teoría por donde empecé esta conversación, que desde un principio se está desconociendo, se está socavando el orden constitucional vigente, el orden político vigente. Después que el presidente de la República dijo eso en su discurso de posesión, después salió el doctor Jesús Alberto, pero es que esto es absolutamente innegable. Después la Procuraduría General de la Nación, oiga, el Procurador General de la Nación salió y
suspendió al canciller general de la República, al doctor Jorge Leiva Durán, lo suspendió, y en forma rebelde el señor presidente de la República no acató el fallo, diciendo que eso no era, que no se cumplió el fallo. Pero no vamos más lejos, apenas lo más reciente, el Consejo Nacional Electoral está afirmando que se superaron los techos presupuestales para la financiación de la campaña política del actual presidente de la República, y el presidente de la República desconoce las decisiones del Consejo Nacional Electoral, defiende el Estado de Derecho con la Constitución en la mano y en la cabeza, como estoy repitiendo. ¿De dónde sale el señor presidente de la República y el señor ministro del Interior a decirle al señor registrador del Estado Civil, a decirle que es un sedicioso? ¿Pero de dónde salen? Pero es que ignoran, ustedes no pueden, y igual hizo el señor ministro de la Justicia, pero ¿de dónde salen a decir semejante tontería? Para no decir otras palabras, ¿de dónde salen a decir hacer esta afirmación? Si es que el Consejo de Estado suspende los efectos del decreto, pues hablemos de derecho penal. Hablemos de derecho penal, porque es la casualidad de Héctor Luis Alberto, que también conozco el derecho penal. Y de prevaricato. Y entonces, ¿de dónde salen la conducta penal? El delito, para que sea delito, la conducta para que sea delito tiene que existir la acción, el hecho. La conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Total. Pero para que sea típica la conducta, allí nos vamos al artículo 228 del artículo 28 de la Constitución Política, que nos dice el artículo 228, nos dice: todas las personas son libres. Nadie puede ser molestado en su persona, ni su domicilio registrado, ni investigado, ni juzgado, ojo, sino conforme a ley preexistente al acto que se imputa. De tal suerte que si el Consejo de Estado ya suspendió los efectos de ese decreto, pues la conducta desaparece, no existe. Y entonces, ¿cuál delito de prevaricato? ¿Cuál delito? ¿Cuál sedición? Se le olvidó a estos eminentes juristas que es que los delitos contra la existencia y seguridad del Estado son la rebelión, la sedición, oiga, la sedición y la sonada. ¿Pero qué es la sedición? La sedición no es más que un grupo de personas, mediante el uso de las armas, pretendan interrumpir el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. ¿Dónde han visto ustedes? Yo no lo he visto, ese señor penal. Oiga, doctor Mariano, es que tenemos un presidente muy afín con esa palabra. Sedición. Bueno, con base en la definición que usted está planteando constitucionalmente. Y penalmente no, es que él sí estuvo metido en grupos armados. Claro. Él sí estuvo metido, él sí. Y entonces, con todas estas exposiciones que estoy haciendo, pues simple y llanamente yo tengo que concluir que aquí lo que se está es desconociendo y está socavando el Estado Social de Derecho. Es más, ustedes leen una columna que escribió el doctor Alfonso Gómez Méndez ayer sobre este tema, en El Tiempo, y allí dice el doctor Alfonso Gómez Méndez, paisano nuestro de aquí de Chaparral, que fue fiscal general de la Nación, procurador, ministro de Justicia, dice: con la Constitución existente, con la Constitución política, se puede gobernar, lo que hay es que aplicarla. Total, pero estamos de acuerdo. Pero no desconociendo toda esta normatividad. Y si se desconocen las decisiones de la Corte Constitucional del Consejo de Estado, estamos desconociendo el Estado Social de Derecho, toda la estructura político-administrativa de la República de Colombia. Bueno, doctor Mariano, y para terminar, pues yo quiero que seamos lo que somos acá, insolentes. Partiendo de la base que la insolencia de nosotros aparece porque decimos lo que pensamos, no lo que la gente quiere oír. ¿Usted considera insolente o se considera políticamente correcto? Yo soy insolente, políticamente correcto. ¿Y por qué soy ¿Cómo así? Explíqueme eso. Va para allá. Es que nosotros somos no políticamente correctos. No. Porque esa es la insolencia. Porque el políticamente correcto es el que le dice a la gente lo que quiere oír. Es que para allá voy. Bueno. Es que para allá voy. Listo. Aquí se ha confundido, se confunde la política con la politiquería. ¿Por qué se confunde? Porque es que la política es el noble y sagrado servicio al pueblo. Sí. Esa es la política. La politiquería es la corrupción. La politiquería es servicio. La politiquería es usar el servicio para
personalmente, desconociendo las obligaciones que se tienen para con el pueblo. Doctor Jesús Alberto, el señor presidente de la República, como no le ha funcionado, como no le funcionó el cuento de la convocatoria de esa Asamblea Popular, entonces... No, la consulta. Primero la Asamblea Popular. No, es lo que quieren hacer ahora, convocar a la Asamblea Popular. Sí, ahora es lo que quieren hacer. Pero en un principio, cuando surgió todo esto, era prueba de Asamblea Popular y se fue a convocar cabildos abiertos que que Barranquilla. Sí. Y resulta que a él se le olvida en forma deliberada que los cabildos abiertos están reglamentados en la ley. A él se le olvida lo que le conviene. Y son competencias de las alcaldías municipales y de los consejos municipales, es decir, de los entes territoriales. Es decir, está desconociendo no solamente la estructura político-administrativa del Estado, la organización del Estado que está en el artículo 113 de la Constitución, sino que está desconociendo también la organización del Estado en lo que hace relación al régimen territorial. Él tiene unos asesores, empezando por el hoy ministro de Justicia, un asesor que primero estaba al margen del gobierno, entre comillas, asesorando al presidente en el Partido de Salvación Personal. Ahora, como ya es ministro, pues ya no le queda fácil deslindarse de las decisiones gubernamentales. Entonces el señor Montealegre, que yo lo titularía y va a ser mi próxima columna, los ministros que enredan duendes, incluyendo ese ministro, porque ayer le desnudó su capacidad intelectual y su conocimiento al doctor Gaona, en la entrevista más poderosa que he escuchado yo en los últimos tiempos, entre dos juristas de reconocida trayectoria. Doctor Mariano, no sé usted qué piensa para terminar esta entrevista. No, por eso digo, de todo esto yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Gaona, pero ¿de dónde? Discúlpeme. ¿De dónde? Sí, yo conozco a Aristóteles. Yo conozco a Sócrates. Todos hemos leído algo de todos esos he leído a Kant, he leído a Hans Kelsen, todo eso lo he leído. Pero ¿de dónde viene el doctor Montealegre a hablarle a unos colombianos de toda esa filosofía, si lo que tenemos que hablar es el idioma qué bueno, para mortales y en la tierra? No. Por eso le digo, tienen la capacidad y particularmente el ministro de enredar duendes. Correcto, pero entonces... Y entonces no va a enredar un pueblo como el nuestro, donde la primacía es la ignorancia. Ojo con eso. Ojo con lo que usted acaba de decir. Hay un filósofo, y aquí voy a incurrir en algo que acabo de criticar, pero mencionar a Fernando Savater. Resulta que, a propósito de lo que usted dice, y lo nombro porque ese no es ningún tuyo de la cabeza, ese es uno de los filósofos más profundos y más serios vivo, español, Fernando Savater. ¿Sabe qué es Fernando Savater? Que los más poderosos enemigos para la democracia son la ignorancia y la pobreza. Así es. La ignorancia. Y entonces cuando hablamos de la ignorancia, cuando yo hablo de la ignorancia, interpreto a este filósofo. Los miembros de las corporaciones públicas, con esto voy a terminar, llámense concejales, llámense diputados, llámense representantes, llámense senadores, llámense presidente de la República, llámense ministros, llámense como usted lo quiera llamar, ¿sabe qué? Una ignorancia plena de lo fundamental en una sociedad, la constitución política. Doctor Mariano, qué bueno haberlo escuchado y haberlo tenido aquí, en Al Paredón con Guacha. Dios le pague, Guacharito.